Hola, espero que estén todos bien. Vamos a hacer un resumen general de los gestos tipo que estuvimos viendo en las clases últimas y vamos a completarlo porque ya hay algunos que yo no di debido a que los habíamos visto antes. Entonces, aclaramos que el gesto tipo es un gesto, un ademán que se repite a cada instante en la escritura y nosotros cuando vemos la escritura ya nos llama la atención. Es algo que la caracteriza, es como un tic, una particularidad especial que tiene la persona, un modo de reaccionar, es una particularidad. Entonces, estuvimos viendo, por ejemplo, golpe de sable, que es el primero que se presenta aquí, y el golpe de látigo. La diferencia entre ellos era que uno era recto y otro era en forma más curva, la significación era parecida, lo que variaba era el gesto, recto o curvo. Y acá en las interpretaciones las voy a hacer muy sencillas, porque ya las di en los videos del 94 al 100, ya di los gestos tipo que voy a presentar ahora y ahí van a tener más datos. En principio está relacionado con las dotes de mando y la primaridad. El gancho o arpón, que es un ángulo que se produce, puede ser un ángulo, también puede ser una curva, es un gancho cuya interpretación es de enganchar algo justamente, es la tenacidad. En el ambiente gráfico negativo sería la terquedad. Aclaro que las interpretaciones siempre se dan con respecto al ambiente gráfico general, por eso nosotros siempre analizamos la escritura primero en los aspectos generales y después determinamos qué interpretación tienen los gestos tipo. Un gesto tipo no es siempre la misma interpretación, es de acuerdo al ambiente gráfico. Luego tenemos el lazo, que es la unión de dos bucles. En este caso, por ejemplo, si fuera la letra F, así como está acá, no se tiene en cuenta porque el modelo caligráfico muestra muchas veces ese bucle, pero cuando se dan otras letras que el modelo caligráfico no las lleva, decimos que es un lazo. El lazo, la interpretación es que seduce, que tiene un encanto la persona, el cual puede ser sincero o puede ser simulado, de acuerdo al ambiente gráfico. ¿Para qué? Para obtener siempre ventajas para su beneficio. Luego tenemos el nudo, que es un trazo que comienza y cuando termina lo hace sobre el mismo lugar prácticamente. Acá está formando un óvalo pinchado prácticamente y está relacionado con la intriga, el tacto y también con el engaño. Tenemos el espiral, que también se le llama coquillé, siempre teniendo en cuenta en qué zona se produce, también si es en el trazo inicial o final, porque tienen diferentes interpretaciones, pero da vueltas sobre sí mismo, es decir, que quiere ser el centro de atención la persona y relacionado con el egoísmo. Tenemos aquí un anillado o doble anillo que se lo relaciona con la astucia, con la falsedad, también con el narcisismo porque está dando vueltas sobre el mismo lugar y su interpretación se suele dar en los comerciantes por la forma de negociar que tienen con los demás, callando los lados desfavorables. Luego tenemos el triángulo, que se puede dar en varias zonas, también se da en la letra T muchas veces, que ya ahí es en la zona media, acá se da en la zona inferior. De acuerdo a la zona en que se dé es la interpretación también, pero la general sería que la persona es independiente, que es obstinada, que le gusta ser autoritaria, pero también puede ser terca. Luego tenemos, dentro de las desigualdades de presión, que está en el video 37, vimos la masa y vimos el acerado. Acá lo mostré en la barra de té,
la maza, cuando empieza más fino y termina más grueso, relacionado cómo canaliza el sujeto la energía. Si lo hace en forma consciente, lo va a derivar hacia actividades que le envíen la energía, se sublima, o si no también puede ser en forma explosiva. En el caso, porque está deteniendo acá, la detiene de golpe la energía. Cuando es acerada, esa tensión se dispara en forma primaria o por medio del sentido crítico de acuerdo al ambiente general. Luego hay otros gestos tipo que si nosotros vemos la escritura, y es lo que más nos llama la atención, se da en los coligamentos, que ya tampoco no lo di como gesto tipo porque ya los habíamos visto. De los videos 42 a 46 están todos estos coligamentos y no voy a dar todas las interpretaciones, simplemente voy a dar una característica para que se tenga en cuenta y ya saben que es de acuerdo al ambiente gráfico. Acá, por ejemplo, tenemos el arco encubre, se protege, la guirnalda, que es receptiva y espontánea. Luego vamos a tener el bucle, acá está en guirnalda buclada y acá está en arco buclado, siempre más positivo es la guirnalda porque es receptiva. Cuando es arco buclado está escondiendo algo. Entonces, el bucle está relacionado con la seducción. Luego tenemos ángulo, que de acuerdo al ambiente gráfico puede significar firmeza, pero también rigidez o dureza. El ondulado, que se lo relaciona con el sentido del humor, con eso de evadir esas actitudes flotantes, y el filiforme, que es más ligero todavía, porque el ondulado tiene esas ondulaciones, pero el filiforme ya no forma la letra, filiforme ya está hablando de fuga o evasión. Luego vimos en trazos anómalos también determinadas características como son las sacudidas, que son estas que figuran acá, que son más grandes que el temblor. Acá tenemos un temblor que es pequeño, no se ve tanto, por eso lo vemos a lupa. Por ejemplo, el temblor está relacionado con la parte más neurológica, a veces se da mucho en los alcohólicos, en los drogadictos. Las sacudidas es más una descarga de tipo nervioso, que son más grandes que los temblores. También vimos torsiones, que está relacionado con el sufrimiento, que puede ser físico o moral. Y después va a haber otros que también vimos como trazos anómalos, brisados, pero lo que quiero dejar claro es que cuando se da en toda la escritura es un gestotipo, no es cuando se da una sola vez. Entonces, decimos que el gestotipo es una característica que llama la atención, un ademán que es inconsciente y repetitivo. Tiene una particularidad especial y es la manera típica de reaccionar del sujeto, es decir, una marca personal. Acá vamos a ver algunos ejemplos para terminar con esta clase. Acá tenemos, por ejemplo, golpe y podría ser intermedio entre el látigo y de sable. Acá, por ejemplo, tenemos nudo, casi se convirtió en un lazo, pero empieza aquí y termina en un número, porque también analizamos los números. Acá tenemos un golpe de látigo más bien. Acá tenemos lazo, que acá está formado, esta es una A mayúscula, va hacia abajo, vuelve, sube, ahí hay una mezcla de dos bucles. Acá tenemos anillado. Acá esta escritura la puse porque tiene arco buclado.
Y se da en todas las letras, las M. Miren, acá está el arco buclado. Entonces eso ya es un gestotipo. No es que hace una guirnalda y hace un arco. No, esto se da en toda la escritura. Y acá tenemos los ángulos, que acá en este caso se dan la firma en la tercera zona, y es más significativo cuando se da justamente en las firmas. A ver, aquí. Acá tenemos una terminación en maza, aparte de, podemos decir que es un golpe del látigo, terminó acá en maza totalmente. Acá tenemos un gancho en la tercera zona, acá tenemos un coquillé o espiral donde dio vueltas sobre sí, acá tenemos terminaciones aceradas, acá en este caso tenemos filiforme, miren, esta es una N, acá tenemos guirnalda, porque se da en toda la escritura. Acá también esta tiene mucho arco, no es que modifica el modelo. Acá tenemos guirnalda buclada. Miren, acá también hizo otra guirnalda. En todas las hace bucladas. Esta es una característica porque es angulosa, la escritura, que en realidad ya las interpretaciones están, porque cuando vamos al aspecto forma, donde nosotros determinamos qué tipo de escritura es, ya sabemos que es angulosa, así que es un gestotipo, no es que hay variaciones. Y esta es ondulada, tiene ondulaciones en la letra M, N, casi no se ve porque está un poco chico. Bueno, luego tenemos los temblores. Que ya sabemos que cuando son personas mayores suelen temblar, pero acá es un gestotipo, pero tiene su motivo, es por la vejez. Luego tenemos sacudidas, que son más grandes que los temblores. Miren, acá dice dentro y acá ya hizo varios movimientos que son sacudidas. Y luego tenemos, por ejemplo, acá torsiones, donde se da en general en toda la escritura. Entonces, los gestotipos no vamos a buscarlos en primera instancia, eso es lo más importante, porque si no estamos dando interpretaciones que a lo mejor no lo son, porque depende del ambiente gráfico, y ya muchas interpretaciones de los resultados que nos dan los gestotipos ya las tenemos, porque teníamos que haber pasado por todos los aspectos gráficos: organización, tamaño, presión, forma, continuidad, dirección, inclinación. Ya vimos todo eso. Para la clase próxima vamos a comenzar a ver trazos iniciales y trazos finales, que se pueden analizar tanto en una letra, en una palabra, en una línea, en el ambiente gráfico, en la página. Los espero para la clase próxima. Hasta pronto.